Humanidades de aquí de la UAP, y junto con Lucía Salata y Raquel Gutiérrez coordinan el área de tramados comunitarios y formas de lo político. Es autora del libro Luchas por lo Común, Antagonismo Social contra el Despojo Capitalista de los Bienes Naturales en México. También recién ha escrito Hacer Común contra la Fragmentación en la Ciudad, Experiencias de la Autonomía Urbana, y es compiladora junto con Claudia Composto del libro Territorios en Disputa. Fue ganadora del premio a la mejor tesis de las Ciencias Sociales de la Cátedra Jorge Alonso y es integrante del grupo de trabajo Ecología Política de Claxo. Mina, el tiempo, los 15 minutos son. Bueno, pues muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, para mí es muy importante estar aquí, precisamente desde que venimos, ¿no?, diseñando y creando y gestando este proceso colectivo que hoy, ¿no?, y estos días dio a luz este primer Congreso Internacional de Comunalidad, pues nos parecía fundamental incluir el tema de la ecología política, incluir también una serie de discusiones que en los últimos tiempos han sido sumamente relevantes para pensar en la importancia de la producción de lo común, justamente como una alternativa que desde abajo se está construyendo, que desde abajo se está cultivando a partir de una serie de esfuerzos colectivos que están perseverando en la producción y en la reproducción de la vida, y que digamos que bueno, en este primer Congreso Internacional de Comunalidad no podíamos dejar de lado estos esfuerzos cooperativos, colectivos que desde abajo están haciendo posible la vida, y que digamos que en diálogo con lo que se ha venido produciendo también desde el campo de la ecología política, pues nos parecía, digamos, como también una columna ¿no?, que tenía que vertebrar este esfuerzo de debate, de discusión colectiva y también de deliberación para pensar juntos qué hacemos también frente a este momento de crisis. Y bueno, yo quisiera empezar justo a partir de esta noción, ¿no?, de pensar y de ubicarnos en un momento específico, histórico, y que creo que tiene que ver con un sentido de emergencia, desde donde también estamos convocando este Congreso. Es un sentido de emergencia que, digamos que como lo hemos venido también pensando con otros compañeros y compañeras, por lo menos desde la universidad o desde el espacio donde nosotras estamos también trabajando y participando, pues nos está implicando, nos está atravesando existencial y profundamente para ver también de qué manera la universidad pública y en general el pensamiento crítico también se compromete y se implica profundamente, ¿no?, e internamente con estos desafíos civilizatorios. Y en ese sentido, bueno, yo soy parte de un espacio colectivo que es el Seminario de Entramados Comunitarios y Formas de lo Político, que es un seminario que venimos construyendo ya desde hace algún tiempo con algunas compañeras y compañeros que además, bueno, fuimos, digamos, como la base organizativa, impulsora con otros colegas también para que este congreso fuera posible. Y bueno, en este seminario de Entramados Comunitarios y Formas de lo Político, pues justamente hemos tratado de pensar también desde nuestras distintas trayectorias de lucha, ¿no?, siendo parte también de algunos otros esfuerzos colectivos y hoy convergiendo en este espacio que está, digamos, albergado en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, pues uno, digamos, de los compromisos que nos han articulado y que nos han acuerpado y que nos han dado sentido a nuestro propio quehacer cotidiano, pues ha tenido que ver con cultivar una mirada comprometida con estudiar los asuntos sociales a partir de sus contradicciones. Algo que nos parece muy importante es ver de qué manera esta vida, esta forma en la que el capital ha organizado las relaciones sociales, pues es una forma con la que no estamos conformes, es una forma que estamos tratando de superar y que estamos también tratando de pensar precisamente cuáles son esas inestabilidades, cuáles son esas fragilidades, cuáles son también esos quiebres para que esas formas también adquieran otras formas, ¿no?, en términos de nuestra propia autodeterminación política. Y entonces en ese sentido algo que también nos ha parecido muy importante, digamos, rescatar, recuperar y seguir abonando pues en una larga tradición del marxismo crítico, del pensamiento crítico en general, pues tiene que ver con cómo nos comprometemos en la producción de un conocimiento, pensando que el conocimiento y la teoría son un momento de la lucha y es un conocimiento que está tratando también o que ha estado tratando de develar históricamente los modos pervertidos en los que las relaciones humanas en el capitalismo se están organizando. Entonces, en ese sentido, pues nuestra pregunta, digamos, inicial o uno de los puntos de partida es cómo podemos desestabilizar
y cómo podemos desordenar estas relaciones desiguales, injustas, ¿no? que están poniendo cada vez más en entredicho los fundamentos que hacen posible la vida. Y en ese sentido, pues creemos que el capitalismo no habría que pensarlo ¿no? como una realidad que está cerrada o imposible de transformar, sino el capitalismo es una relación social, no es una entidad fija o invariable, es un proceso y es algo que no está garantizado de antemano, que hay una lucha de por medio para que el capital esté interviniendo en los diferentes ámbitos de la vida social y justamente nos ha interesado pues tratar de iluminar, ¿no? la incapacidad totalizante también del capital en sus diferentes intentos, ¿no? de su función de los ámbitos de la vida. Nos interesa poner en el centro precisamente esas capacidades colectivas, nuestra propia capacidad de hacer y de creación para transformar la vida social. Y en ese sentido creo que un punto de contacto muy importante que hemos tenido también en el seminario, pues es un encuentro, ¿no? y una relación que vamos también cultivando y vamos conociendo con el campo de la ecología política crítica. Y en ese sentido creo que pensar la ecología política, justo como ya se comentaba anteriormente por parte del doctor Víctor Toledo, pues tendríamos que pensar este campo amplio, ¿no? de saberes, donde ha habido un encuentro muy profundo, muy rico, muy variado también de distintos aportes, de distintas disciplinas también, que justamente han tratado de confluir en este campo de la ecología política para poder diluir las mismas fronteras disciplinarias y también, digamos, comprometerse con el análisis, el estudio, la reflexión de esta relación sociedad-naturaleza, que bueno, a partir de la forma del capital y cómo el capital estructura nuestras relaciones sociales, pues es una relación que está todo el tiempo escindida o que el mismo capitalismo ha luchado por una reiteración que se continúa o que busca su reiteración continua y permanente. Bueno, y en ese sentido el campo de la ecología política latinoamericana, que también nos parece que ha sido un campo muy importante y que creo que es fundamental que hoy el tema de la comunalidad, de la producción de lo común y de todas estas estrategias cooperativas que están sosteniendo y que están haciendo posible la vida, pues también las podamos poner en diálogo y las podamos visibilizar y nutrir ¿no? a partir de estas tradiciones tan ricas que han venido confluyendo de manera, digamos, también específica en el campo de la ecología política latinoamericana. Y digamos, si recuperamos algunas tradiciones que ahora, bueno, no hay tiempo para hacer algo tan profundo, ¿no? ni siquiera tan abarcativo de este campo, del perímetro que se ha venido planteando desde la ecología política latinoamericana, pero habría algunas referencias que a mí me gustaría señalar así muy rápidamente. Una de ellas pues ha tenido que ver con esta recuperación de lo que se ha denominado como el Marx tardío, ¿no? Un Marx que está pensando en diálogo con los populistas rusos, ¿no? y en una correspondencia muy interesante con Vera Zasulich, el tema de la comuna rusa y el tema de la propiedad común, ¿no? Entonces ese es un tema que nos parece muy importante rescatar hoy, porque tiene que ver con cómo la propiedad común o estas formas colectivas que reproducen y garantizan la vida, pues en realidad serían o estaban siendo ya en ese momento y en esa correspondencia muy interesante de cómo había que pensar el desarrollo para Rusia, ¿no? finales del siglo XIX, cómo habría que pensar entonces la propiedad común, cómo habría que pensar las formas colectivas, y en este caso, bueno, la discusión tiene que ver con que estas formas colectivas podrían ser un germen, ahora diríamos, ¿no? también recuperando a Gramsci, una prefiguración de ese estado futuro sin necesariamente tener que pasar por el estadio del desarrollo, ¿no? de las relaciones capitalistas. Y eso creo que es un elemento central, porque hoy si estamos pensando en las formas comunitarias, en estas formas de producción de lo común para la reproducción de la vida, estaríamos pensando no en estas formas que miramos con nostalgia, como un gesto nostálgico, ¿no? de mirar hacia atrás, sino tienen que ver con estrategias que hoy mismo están actualizándose frente a estos contextos cada vez más agresivos de despojo del capital y que son entonces estrategias de vida. Eso, digamos, por un lado, que creo que es un apunte importante que habría que seguir recuperando, ¿no? de cómo pensar la propiedad común y estas formas colectivas de sostenimiento de la vida como una construcción en el aquí y ahora de una sociedad postcapitalista. ¿no? Y que eso, por supuesto, pues rompe con esta idea lineal teleológica de la historia, ¿no? y del tiempo, y nos hace, digamos, pensar en otras temporalidades y en otras formas también
también de ir organizando nuestras relaciones sociales a lo largo del espacio y del tiempo. Hay algunas otras referencias también del propio Marx que yo creo que han sido muy importantes, como decía también Víctor Toledo, pues la idea del metabolismo yo creo que ha sido fundamental, ¿no? En términos de también cómo ir recuperando una tradición que ha sido bastante negada o invisibilizada también en el pensamiento de Marx, en términos de esta relación metabólica con la naturaleza, ¿no? Este mundo humano que es parte de la naturaleza, que es naturaleza y que no podríamos separarlo, aun cuando hoy en las sociedades modernas nos vivimos de manera separada, pero que sin embargo, bueno, ahí también hay toda una tradición que habría que recuperar en términos de cómo pensar la categoría de metabolismo, cómo pensar la categoría de trabajo, en fin, creo que ahí hay cosas muy interesantes. Y un siguiente apunte que creo que también es fundamental y que hemos recuperado también desde el seminario de entramados comunitarios, pues tiene que ver con esta discusión sobre la acumulación originaria y que bueno, una de las referencias más importantes ¿no? en estas discusiones que después de los 80, en los 90 comienzan a debatir sobre la necesidad de repensar el término de acumulación originaria no como digamos una lógica histórica, ¿no? Como un momento histórico de la historia del capitalismo. La acumulación originaria no tiene que ver solamente con este momento, digamos, que da origen a la historia del capital, sino pensarlo como una lógica inherente y continua de la acumulación del capital. El despojo y la violencia no son excepciones en la historia del capital. El capitalismo no podría reproducirse si no es a partir de estas historias profundas de dolor, de agravio, de despojo y de violencia. Y digamos que aquí tenemos a una de nuestras referencias, ¿no? Principales dentro de estos debates, igual que otros compañeros que lo han venido cultivando ya desde hace tiempo, como es el caso de nuestra compañera Silvia Federici, ¿no? Que precisamente ha tratado de insistir en esta idea de la acumulación originaria en términos continuos e inherentes, ¿no? Como una lógica realmente constitutiva, orgánica de la acumulación del capital. Y frente a eso, digamos que, bueno, vemos que es sumamente perverso pensar que la acumulación originaria, porque digamos que los gobiernos progresistas, ¿no? Y este conjunto de políticas que hoy están tratando de despojar a los pueblos, pues básicamente parten de esta noción de pensar a la violencia como un hecho extraordinario, ¿no? Como un hecho excepcional o incluso necesario para el desarrollo del capitalismo. Se trata de pensar, ¿no? Y ese es, digamos, el sentido común dominante que una y otra vez se está instalando, ¿no? en nuestras sociedades, es pensar a las comunidades indígenas y campesinas como tramas premodernas que requieren ser insertadas, ¿no? En la modernidad y en el desarrollo del capital. Entonces, creo que es muy importante, ¿no? Recuperar también esta postura política de insistir, ¿no? En la lógica, digamos, inherente de la violencia, ¿no? En el capitalismo. Y bueno, dentro de este debate, por supuesto, hay muchas otras referencias que habría que incluir que tienen que ver también con el legado de Rosa Luxemburgo y de cómo habría que entender que el capitalismo tiene que expandirse y que para poder expandirse y resolver también sus propias crisis, por lo menos momentáneamente, ¿no? Pues ha tenido que subsumir y capturar una serie de economías naturales, campesinas, para poder resolver estas crisis y estas profundas contradicciones que, bueno, como hemos visto en los últimos años, en las últimas décadas, pues eso cada vez es más inviable. Y frente a eso creo que también estas discusiones, ¿no? Que hemos venido rastreando para entender las políticas actuales de despojo territorial sobre los bienes comunes naturales, pues precisamente la idea de lo común para nosotras ha sido una categoría muy importante que, bueno, hemos venido trabajando ya desde hace algún tiempo para pensar los movimientos indígenas y campesinos, pero no solamente, también estamos pensando ¿no? insistentemente en cómo lo común se puede recrear en otros contextos, incluso en espacialidades urbanas, y ahí estamos haciendo un trabajo de investigación ¿no? que nos ha también pues requerido bastante atención en los últimos tiempos, y que bueno, cuando pensamos en lo común frente a estos contextos de despojo capitalista, pues estaríamos también pensando, o lo que hemos también ¿no? seguido, o como lo hemos venido reflexionando, pues es que justamente lo común ha tenido que ver con una relación social, no lo pensamos necesariamente como una cosa, si bien lo común se expresa en diferentes bienes materiales o inmateriales, como es el
semillas, los ríos, los bosques, ¿no? Una materialidad que se comparte comunitariamente. Digamos que lo más importante, en diálogo también con Silvia Federici, ha sido pensar lo común como una relación social. Y eso significa pensar lo común como una producción que tampoco está garantizada de antemano, y que en todo caso lo importante es ver cuáles son esas prácticas que hacen posible lo común, esas prácticas, esos haceres que se organizan para sostener la vida en común. Y que lo que hemos visto es que en estos contextos de despojo capitalista, pues lo común se va actualizando, se va reinventando y también se va creando sobre otros ámbitos que no habían estado gestionados colectivamente, de manera colectiva anteriormente, y que digamos que ahí hay un ámbito también muy importante de cómo desde lo común se pueden ir poniendo diques en lo concreto, ¿no? En términos muy concretos, a la reproducción del capital. Alguna de las otras cuestiones así que quisiera plantear, ya para también ir cerrando, sobre la idea de lo común, pues tiene que ver con lo común, en términos de esta práctica o de esta relación social, como también el despliegue de un tipo de política, una política específica que parte de la autodeterminación de los propios pueblos, de las propias comunidades, de las propias colectividades, para hacer en común la vida. Y entonces eso significa que también pongamos mucha atención en estos mecanismos de autorregulación de la vida, ¿no? No estaríamos pensando que lo común es algo que no implica una regulación, implica una regulación interna, una regulación que los propios colectivos se dan a sí mismos. Recuperando a Bolívar Echeverría, estaríamos diciendo pues que esta política del común tiene que ver con esa capacidad de darse forma, de darnos forma colectivamente, de darle forma a nuestra sociabilidad. En ese sentido creo que ha sido muy interesante también ir viendo de qué manera estos entramados comunitarios se van dando forma y se van autorregulando, donde el conflicto además no habría que pensarlo como una anomalía o como una dimensión extraordinaria del hacer común, sino también el conflicto como una dimensión muy importante en la propia producción y reproducción de lo común. Pues para terminar, bueno, pensando, ¿no? y tratando de hacer una síntesis, ¿no? De lo que estamos pensando por lo común, pues no estaríamos pensando que las relaciones comunitarias son algo del pasado, estaríamos pensando justamente que si hoy la vida se sostiene es a partir de estas formas comunitarias y colectivas, que son tramas vivas, ¿no? Que hoy están sosteniendo la vida misma humana, ¿no? Y también la relación con lo no humano, y que ahí creemos, sin lugar a dudas, digamos, sí, en términos siempre de estarnoslo preguntando, pero ahí está también nuestro propio proyecto de esperanza, pues ahí creemos que están las alternativas, ¿no? Para construir una vida distinta más allá del capital y del Estado. Gracias. Va a cerrar esta mesa que creo que nos pone en perspectiva clara los horizontes y los problemas también. A veces puede ser fatalista, pero ha sido interesante escuchar una serie de horizontes que nos dan, un poquito de esperanza, y la va a cerrar el doctor Horacio Machado Araoz. Él es doctor en Ciencias Humanas por la Universidad Nacional de Catamarca, Argentina. Es docente e investigador en Claxo, Argentina. Entre sus publicaciones destacan Potosí, el origen, genealogía de la minería contemporánea, de la editora Mar Dulce, y Economía política del clientelismo, democracia y capitalismo en los márgenes, del grupo editorial Encuentro. Tienes 15 minutos para culminar este panel. Gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Y bueno, en primer lugar, ante todo, y no como una cuestión de forma, sino como una cuestión de un profundo sentido político, quiero agradecer de corazón a Mila que me han hecho la invitación, la distinción de estar acá en este tan distinguido panel. Es una invitación que entiendo que no está en el orden, no se inscribe en el orden del mérito, esa ruinosa invención moderna, sino que más bien se inscribe en el orden de la gratuidad, de la generosidad, del don, del afecto. Entonces, dar don, gratuidad, afectividad,
De eso se trata, ante todo, la ecología política. Quiero agradecer también a Raquel, a Mina y a todas las personas que pusieron muchas de sus energías vitales para que este sueño de este encuentro se haga realidad, porque haber puesto esas energías implica un auténtico acto de amor y de esperanza. Es decir, un acto que, como el sembrar, constituye una afirmación y una apuesta por la vida. Y de eso se trata fundamentalmente la ecología política. Quiero agradecer también muy especialmente a Gladys, a Don, que personalmente, y a todos los compañeros y compañeras que detrás de los nombres de Gladys y Don que han estado relacionándose con nosotros, han hecho posible que vengamos, que lleguemos y que estemos muy bien acá, que nos sintamos como en nuestra casa. Les quiero agradecer porque esa energía cuidadosa puesta en el hecho de que nos sintamos como en nuestra casa, de eso también trata la ecología política. Energía, cuidado para garantizar el hacer en común de nuestra casa, una casa habitada, una casa viva. Eso es, en definitiva, la ecología política tal cual la entendemos quienes estamos hablando de los horizontes del buen vivir. Bueno, en segundo lugar, ¿no es cierto?, como corresponde a toda negociación que pretende ser considerada como válida por los interlocutores, tengo que decir mi lugar de negociación, desde donde voy a compartirles mis pensamientos. Yo vengo en parte de mi oficio de sociólogo, que está andando los caminos todavía no cartografiados de la ecología política, pero también y fundamentalmente de la militancia de las asambleas socioambientales, del ecologismo popular que están reemergiendo, reexistiendo a lo largo y a lo ancho de nuestra mente. Quiero decir que el nuestro no es un lugar fácil, tenemos ganadas muchas antipatías, en la universidad no nos quieren mucho, nos dicen que no hacemos ciencia, que estamos ideologizados. Los ecologismos del sistema tampoco se llevan muy bien con nosotros, nos dicen que somos extremistas, retrógrados, irrealistas. Los gobiernos de derecha abierta y explícita nos acusan de ser comunistas trasnochados, fracasados de rojo queremos reincidir vestidos ahora de verdes, y las izquierdas pro-oficialistas, los gobiernos progresistas y etcétera, nos dicen pachamamistas, nos descalifican como tales, nos dicen que les hacemos el juego a la derecha y que somos funcionales al imperialismo. Y lo cierto es que cuando nosotros estamos caminando con tantas dudas y con tantas incertidumbres, como necesariamente tenemos que abrirnos camino a la vida, cuando vemos que tantos golpes y palos vienen desde el lugar del poder, eso nos da un poquito de fuerza y nos tranquiliza al menos un poquito. No digo que nos dé certidumbres, pero sí lo tomamos como una señal de que estamos caminando en la dirección correcta. Más allá de todas las rotulaciones que nos han hecho desde el lugar del poder, una de ellas sí creo que tienen razón o en esa coincidimos. Nos dicen que somos antiprogresistas y sí, somos antiprogresistas. Estamos en contra del progreso, esa ideología colonial que une a la derecha y a la izquierda, a la ciencia y a la iglesia, esa religión moderna, nosotros insistimos en rechazar y en renegar. Decimos que ya demasiado progresismo hemos tenido en la historia, es decir, demasiado de guerra, de conquista, de colonización, de violaciones, de mercantilización, de manejo y de manipulación de la vida. Decimos que eso ya es basta. Pensamos como Walter Benjamin que el progreso no tiene que ser esa locomotora de la historia que hay que acelerar, sino más bien ese freno de emergencia que tenemos que jalar. Bueno,
hecho los agradecimientos y digo, de hecho, ¿de dónde voy a hablar? Voy a hacer mis 15 minutos para decir 3 cosas. Perdón. No, bueno, no tengo tiempo, no me gusta tampoco correr, creo que es antiecológico correr, entonces voy a ser muy esquemático. Quiero decir solamente 3 cosas. Voy a hablar de comunidad y ecología política, que es para lo que me invitaron. Voy a señalar el tema del capitalismo como una anomalía ecobiopolítica y una tara civilizatoria, y ojalá pueda llegar a hablar de la ecología política del sur como giro biocéntrico y descolonial. Bueno, primero, la relación entre comunidad y ecología política nos parecen que son vínculos absolutamente obvios, explícitos y directos, y que solo por la ceguera epistémica por la cual que vivimos a partir de haber sido mal educados en la ciencia moderna occidental, son esa ceguera epistémica en la que no nos permite verlos. Si la ecología es el conjunto de saberes y prácticas ligadas a la producción de la vida, la comunidad es una condición necesaria y un requisito indispensable para la posibilidad y la viabilidad de toda vida y con mayor razón de la vida humana social. Sintomáticamente y no casualmente, lo que se llama ecología, lo que se ha dicho en llamar como ecología como una disciplina aún dentro de las ciencias modernas, es una invención absolutamente tardía. Nació muy tarde, allá casi a fines del siglo XIX, más tarde quizás que las ciencias naturales. Y eso hace parte de los síntomas de los extravíos de la razón imperial. La ecología nace de los esfuerzos de historización de los procesos de vida que inicia Darwin, sigue con los intentos de Humboldt de estudiar los hábitats como espacios de vida de las distintas especies. Y después Ernest Haeckel, ¿no es cierto?, en 1866 enuncia el concepto de ecología para hacer referencia a este campo de estudios vinculado a las relaciones e interrelaciones entre las especies, los seres vivos y no vivos entre sí, con el espacio geográfico que habitan. En 1877, Carl Moebius enuncia el concepto de comunidad biótica, aludiendo al hecho de que dentro de un ecosistema determinado, todas las especies que lo habitan viven eslabonadas entre sí, formando una comunidad funcional de vida, mantenida por flujos y relaciones de intercambio, interdependencia, complementariedad y coevolución. La ecología nace entonces como una soterrada rebelión contra el imperialismo de la ciencia positivista que pensó la naturaleza como objeto, como cosa, como un conjunto inerte de recursos, y que en el afán de controlar la vida, de conocerla para manipularla y para explotarla, se olvidó, se desentendió en absoluto de la vida, de comprender la vida, de cuidarla y de dignificarla. Contra esos discursos de la ciencia moderna positivista que avanzó eludiendo, burlando la complejidad de los mundos de vida a través de esa mirada analítica diseccionante que fue a buscar en lo atómico, en lo individual, su objeto de estudio, la biología constituida en ciencia dedicada al estudio de la célula, la física en el estudio del átomo, la química en el estudio de los elementos de la tabla periódica, las ciencias sociales, como el estudio del individuo. Contra eso, la ecología parte del desencubrimiento que la vida no es una cosa, no es objeto ni es sujeto, que la vida no está en las partes, sino en las relaciones. La vida no es una propiedad de los individuos, sino es una condición, un estado y un proceso de la naturaleza, madre tierra, así dicha en el más estricto sentido científico y en el más profundo sentido filosófico. La madre tierra como totalidad sistémica, compleja, relacional, viva, dadora de vida, siempre en movimiento. La ecología, en fin,
descubre lo que para muchos pueblos dichos bárbaros, primitivos, de culturas subdesarrolladas, era una obviedad, que la naturaleza en realidad no es objeto, no es un territorio lleno de recursos, etc., sino que la naturaleza es ante todo, fundamentalmente, vida, un sistema de vida del cual nosotros formamos parte. Y si la ecología en general nace como producto del redescubrimiento de la vida y de la comunidad como principio y condición de la vida, la ecología política nace a partir del redescubrimiento de que el ser humano es naturaleza. Otra obviedad para el universo epistémico de las culturas interdictas como salvajes. Inauguramos o entramos al campo de la ecología política cuando adquirimos la capacidad filosófica y científicamente informada de comprender, saber, pero sobre todo sentir que somos naturaleza, que somos tierra. Ontológicamente, la especie humana somos seres socialmente producidos en el marco de un proceso de interrelacionamiento y coevolución con la madre tierra. Somos la última expresión histórica del proceso de cosmogénesis de la vida en la Tierra, el último vástago del árbol de la vida en el planeta que lleva más de 4.500 millones de años. Entonces la ecología política nos dice somos tierra. Lo que nos distingue como especie, lo que nos hace una especie distinta de esta biodiversidad generada por la madre tierra, podría decir que son dos cosas: el atributo de la hipersociabilidad y la capacidad de trabajo. Como seres hipermamíferos e hipersexuados que somos extremadamente dependientes de los vínculos con los integrantes de nuestra especie para poder vivir. Somos seres dependientes de la comunidad biológica de nuestra especie para poder vivir. Somos seres con otros, por otros, a través de otros. Lo otro que nos distingue es la capacidad de trabajo, es decir, que para poder vivir necesitamos trabajar. Dependemos del trabajo, ya sea propio o ajeno. El trabajo, que por supuesto incluye el lenguaje y el poder de decidir y disponer de la cooperación social, es un proceso vital, un intercambio metabólico entre las poblaciones humanas, los cuerpos y los territorios, a través de los cuales nosotros hemos ido produciéndonos antropológicamente como una especie distinta más de otra especie más de las que habita la gran biodiversidad de la madre tierra. Y al crearnos nosotros como seres específicos hemos ido creando una segunda naturaleza, la naturaleza socialmente producida, la única de la que podemos conocer en realidad. Entonces el trabajo está en la base del proceso histórico material de hominización, como también está en la base de la producción de la naturaleza viva. Por tanto, esto significa que del sentido del trabajo depende en última instancia el rumbo histórico que como especie tomemos, que por cierto no está determinado ni por la naturaleza, y que puede ser un rumbo de creciente humanización o que puede ser un rumbo de creciente deshumanización, inhumanización. Creo que a lo largo de los últimos 500 años, no 300 diría, estamos atravesando este proceso acelerado de deshumanización, y eso tiene que ver con el segundo punto: el capitalismo como una anomalía ecobiopolítica. Es decir, un sistema civilizatorio que se ha erigido sobre la base de la negación de la vida, sobre la explotación y la destrucción de la vida, que en vez de reconocer la condición comunitaria, terrestre, terráquea de nuestra condición humana, ha afirmado el antropocentrismo,
el individualismo, el utilitarismo y sus sucedáneos, el productivismo, el industrialismo, el tecnoburocratismo, el consumismo y, en fin, ha creado este mundo en guerra contra la vida y contra la madre tierra que hoy habitamos. No tengo más tiempo para decirlo, pero sí creo que me parece importante, como Sarela habló del cambio climático, la crisis climática, el calentamiento global, diría que el capitalismo, que nace como un régimen energético basado fundamentalmente en las energías fósiles, que es un régimen de combustibles básico, un régimen energético tóxico, un régimen energético que mueve un sistema de objetos en base a la emisión de gases que destruyen la biosfera, también diría que tendríamos que poner atención en cuál es el régimen energético en base al cual el capitalismo mueve el sistema, no ya de objetos, sino el sistema de sujetos. Creo que es un combustible más tóxico y letal que todos los gases del calentamiento global, que tienen que ver con la codicia, la ambición y el ímpetu desenfrenado por la acumulación. Y esto es lo que ha hecho del capitalismo una tara civilizatoria. Finalmente, el tercer punto que quería decir es, frente a esto, no nos quedan muchas cosas. Solamente nos queda mirar a esas poblaciones, movimientos, pueblos, culturas que con mucho cariño y con mucha esperanza llamamos los movimientos del buen vivir, que nacidos desde una ecología política del sur nos invitan a dar una gran migración civilizatoria que tiene que ver con esto que llamamos giro biocéntrico y descolonial. ¿Qué significa esto? El giro biocéntrico no implica la postura de optar por la naturaleza en contra o a expensas de lo humano, sino precisamente en descubrir la falacia de esa separación. La razón misma es enteramente un producto emergente de la naturaleza y ontológicamente dependiente de la materia. No hay razón por afuera de la naturaleza ni por afuera de la historia, y más específicamente de la historia de la materia y de la historia de la vida en la madre tierra. No hay cultura sin naturaleza, ni por afuera ni por encima de la naturaleza. Hay una relación de precedencia histórica y de dependencia ontológica de la cultura respecto de la naturaleza. No hay noósfera sin biosfera. Entonces, la perspectiva biocéntrica parte de la radicalidad e integralidad del predicado "somos tierra". Un auténtico humanismo es aquel que se ocupa específicamente en poner en el centro al ser humano, y no el capital, no la mercancía, no la acumulación. Pero poner en el centro al ser humano significa situarlo en el mundo y no sacarlo de él. Giro biocéntrico y descolonial significa también sentirnos parte de una comunidad funcional de vida, y eso implica repensar radicalmente el tiempo, el espacio y las relaciones entre individuo y comunidad. Respecto a la temporalidad, el giro biocéntrico supone pasar de una concepción del tiempo eminentemente cortoplacista, cada vez más cortoplacistas en estos tiempos de hegemonía del capital financiero, en esta forma de concebir el tiempo en términos biográficos, para pensarlo radicalmente desde una visión de largo plazo, como decía el maestro Víctor, ¿no? Una visión de largo plazo que contemple el tiempo geológico de gestación y la evolución de la vida y la temporalidad de las especies. En relación a la espacialidad, significa pensar que el espacio socialmente construido es una clave del poder, y pensar que la globalización perversa, oligárquica y radicalmente autoritaria, construida de arriba para abajo, una globalización de pocos, es una globalización que no es un destino, ni es una fatalidad, y que ante ella podemos oponer otra globalización, la globalización que nace de abajo para arriba, que no exige el sacrificio de los lugares, sino que precisamente
requiere el cuidado de la vida de esos lugares. Por último, la relación entre individuo y comunidad implica pensar que antes que individuos somos comunidad de vida. La vida está en lo común. La preservación de la vida requiere del continuo trabajo social de sostenimiento y recreación de la comunalidad. En este sentido, no supone tampoco negar el individuo, sino situarlo en la comunidad dentro de la cual es. El etos comunitarista no es totalitarismo de la comunidad, sino ética de la cooperación, la reciprocidad, la diversidad, la justicia y la complementariedad. Es, por tanto, reafirmación del individuo, pero no del individuo abstracto, sino del individuo concreto, corporal, orgánico, de carne y hueso, por tanto concebido inseparablemente dentro de la trama de relaciones que lo constituyen como tal y que hacen posible su existencia como ser viviente. En definitiva, ontológicamente, el giro biocéntrico supone pensar, sentir y vivir las alternativas desde una nueva temporalidad, espacialidad y comunalidad. Esto nos orienta a demandar y a reclamar no la inclusión en una sociedad que ya no tiene futuro, sino a buscar una profunda migración civilizatoria hacia un mundo de la vida radicalmente otro, un mundo de la vida inconmensurablemente más ancho y diverso que se materialice en la vivencialidad histórica de una noción de fraternidad genérica y transgenérica, específica, interespecífica, biodiversa y sociodiversa, generacional y transgeneracional. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros 5 ponentes. Dado la premura del tiempo,